Un saludo. En este video tutorial vamos a resolver el subtítulo de preguntas de investigación. Aquí nos mencionan que el problema no puede incluir en su texto la solución o parte de ella. Es decir, estaría incorrecto si nosotros decimos cómo desarrollar el pensamiento creador de los estudiantes con problemas integradores, porque hacemos pensar que esto ya es parte de la solución. Y nos dicen aquí, si los problemas integradores constituyen la propuesta de solución, reserve su presencia para la hipótesis. Esto en el caso de que sea necesario el planteamiento de hipótesis, ya que sabemos que no es obligatorio tener una sección para ello. Se debe escribir el problema en términos concretos, claros, precisos y explícitos, y para esto nos ponen un ejemplo o unos ejemplos, algunas alternativas de cómo redactar, porque no siempre se va a desarrollar a través de una pregunta de investigación. Es decir, aquí tenemos algunas otras alternativas en esta figura. Aprovecho para mencionar cómo resolver el formato de figuras. Recordemos primero, este de aquí es una figura, porque es un esquema, más no es una tabla, porque podría pensarse que al haber líneas horizontales sea una tabla. Sin embargo, tenemos aquí algunos elementos que nos indican que es más bien un esquema, por eso es una figura. Por ejemplo, las flechas, el que esté resaltado el texto, las líneas entrecortadas, por ejemplo. Y cuando vamos a incorporar una figura en el documento, tenemos que cuidar también el estilo. En este sentido, va figura 1 o figura 2, según corresponda. Y siempre en el texto debemos hacer algún llamado a la figura o a la tabla en su caso. Por ejemplo, estaría mal si en ninguna parte de este párrafo o en el párrafo de abajo se mencionara a figura 1, pues estaría mal. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros tener un texto y de repente encontrarnos con una figura a la cual nunca se haya hecho mención. Eso tener en cuenta. Por otra parte, el estilo del que les mencionaba también tiene que ver con el panel de estilos. Vengo acá y corroboro que está aplicado el estilo de figura. Bien, después viene el nombre de la figura. Aquí debajo viene la captura de pantalla, en el caso de que sea captura de pantalla o la imagen de la figura. De aquí viene nota, así como está en cursiva, punto seguido, y luego una explicación breve de qué se trata la figura. En este caso, la figura muestra 4 maneras de escribir el problema. Fuente, elaboración propia. ¿Ya? Luego, entonces, para resolver, volviendo al tema de cómo resolver este subtítulo de preguntas de investigación, se debe realizar una sistematización del problema mediante una pregunta general y al menos 3 preguntas específicas. ¿Ya? Recordemos que puede ser una pregunta general o alguna de las otras alternativas que se presentaron en esta figura. Pero debemos tener también al menos 3 preguntas específicas que guiarán la investigación y de las cuales emergen los objetivos específicos. Es decir, conviene que si tenemos nosotros 3 preguntas específicas, tengamos más adelante 3 objetivos específicos y en el mismo orden. Simplemente es traducir o convertir una pregunta a un objetivo. Bien, recordar también que una pregunta general es aquella que tiene relación directa con el título del trabajo y las preguntas específicas son aquellas que en un orden establecido nos van a ayudar a resolver automáticamente la pregunta general. Listo. En los ejemplos de los siguientes párrafos se presentan 2 formatos que tenemos para redactar las preguntas. Aquí ustedes tienen la decisión para optar por cualquiera de las 2 alternativas que les parezca mejor. El formato 1 es en el que todo se resuelve a través de un párrafo y de varias viñetas. Un ejemplo de cómo redactar sería: los elementos anteriores condujeron a formular el siguiente problema de investigación. Y entonces aquí viene una pregunta general para un tema que trata, como vemos aquí, sobre estrategias de comunicación de un candidato a la presidencia, ¿ok? En una red social puntual. Bien, luego, este problema se sistematiza, así se podría redactar, a través de 3 preguntas específicas. Y ahí vienen las viñetas. También aquí debemos tener en cuenta que estas viñetas no se han resuelto a través de la opción de acá de viñetas, sino también aquí en el panel de estilos tenemos uno propio para las viñetas, de tal forma que si en algún momento necesitamos emplear viñetas, tenemos que recordar seleccionar aquí. ¿Ok? Luego tenemos la otra opción, el formato 2, es en el que todo se resuelve en un único párrafo, es decir, así como está aquí.
Los elementos anteriores condujeron a formular el siguiente problema de investigación. Tenemos aquí la pregunta general y luego las específicas así. Dice, este problema se sistematiza a través de 3 preguntas específicas. 2 puntos seguidos y hacemos lo mismo. 1, paréntesis y viene la pregunta. Luego, punto y coma y vamos con la segunda. 2 paréntesis y viene la segunda. Luego, punto y coma y 3 paréntesis, así, ¿ok? Y la última pregunta específica. Eso sería todo. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo.